Bueno, ya tenemos aquí la primera beta de la versión 3.7 que nos trae lo que se sabe ya actualmente del personaje de Sairin, que la verdad es un personaje muy completo, que sobre todo funcionará muy bien con los herederos de Crisos. No funcionará tan bien como se venía esperando, que sería como un support global, más o menos como el Trazacaminos o Trivi, sino que estará un poquito más centrada en lo que son los herederos de Crisos. Aparte de con ellos, también se puede llegar a utilizar con otros personajes que no sean herederos de Crisos ni los tres miembros del Expreso Astral que están relacionados con Amphorius, pero no da tan buenos resultados como con los herederos de Crisos. Así que en este vídeo vamos a estar viendo todo lo que hay acerca del kit del personaje, pero primero vamos a empezar con un pequeño cambio que va a tener el trazacaminos para esta versión 3.7. Y es que este personaje también va a tener unos pequeños cambios que serían más que nada en su ataque básico y le añadirán un ataque conjunto con Mem. Y lo que hará esta nueva parte del ataque básico será que consumiremos una acumulación de épico para limpiar todos los estados de control sobre Mem, y el trazacaminos y Mem lanzarán un ataque conjunto, como digo, que causará daño a todos los enemigos igual al 200% del ataque del trazacaminos y 200% del ataque de Mem. Además de que Mem recuperará un 10% de la carga. Y aquí me quiero parar un poco porque no sé si soy el único que le pasa, pero he tenido como una especie de efecto Mandela. Yo creía que, porque el trazacaminos, como lo hemos ido utilizando como support, la mayoría de gente se ha centrado más que nada en la velocidad de este, tenía más que nada asumido que era un personaje que escalaba vida, pero me acabo de dar cuenta que no era así. Simplemente una curiosidad. Pensaba que escalaba a vida el personaje, pero ya veo que he tenido una especie de efecto Mandela en la que yo creía que escalaba a vida, pero es en realidad a ataque que escala. Pero bueno, una vez hemos visto ya lo que cambiará del trazacaminos en la 3.7, ya vamos empezando con Sairin. Más adelante cobrará un poco de sentido el por qué he explicado lo que hace el trazacaminos ya desde el principio, porque tiene algo que ver con una parte del kit de Sairin. Así que vamos primero con las estadísticas base de Sairin. Tendría 1397 de vida, 446 de ataque, 582 de defensa, además de 101 puntos de velocidad y 24 puntos de energía. Así que ya vemos un personaje bastante rápido que tiene una energía especial. Ya veremos más adelante cómo es que se va cargando esta energía, pero por ahora nos quedamos con esto. Luego, en cuanto a las estadísticas que sube, tendríamos que sube 37,3% de daño crítico, 10% de vida y 9 puntos de velocidad, lo que deja a Sairin con 110 puntos de velocidad base. Muy buena velocidad, la verdad, teniendo en cuenta que vamos a ver más adelante que vamos a querer tener a Sairin muy rápida, nos viene perfecto esto. Y vamos a ir con el kit del personaje. Empezaremos con su ataque básico, pero antes decir que en Memoduende de Sairin de momento no hay un nombre por el cual llamarlo, no se conoce cuál será su nombre, así que durante todo el vídeo, cuando vaya a mencionar al Memoduende de Sairin, la estaré llamando Elicia, no por nada, sino porque el Memoduende de Sairin al parecer es la misma Sairin, y como es idéntica a Elicia, para diferenciar cuando voy a estar hablando de Sairin y cuando de su Memoduende, voy a estar llamándolas Sairin y Elicia. Vamos con su ataque básico, que a diferencia de los ataques básicos que tenemos normalmente, sí que hace algo más que causar un poco de daño a los enemigos, que es ganar un punto de recuerdo. Más adelante veremos para qué sirven estos puntos de recuerdo, pero por ahora solo eso. Luego tendríamos la habilidad básica, que lo que hace es ganar 3 puntos de recuerdo, además de desplegar una zona que dura 2 turnos. Y los turnos de esta se reducen en 1 al llegar el turno de Sairin. Mientras esta zona está activa, por cada instancia de daño que infligen los aliados, infligirán una instancia adicional de daño verdadero igual al 20% del daño original que han causado. Así que ya tenemos aquí a la sustituta del trazacamino reminiscencia. Como se venía teorizando, al final Sairin sí que es la que va a sustituir
la función del trazacaminos reminiscencia, así que muy bien, ya que es un personaje bastante mejor que el trazacaminos, la verdad. Además, este daño verdadero no solo se aplicará a un aliado, sino que se aplicará a todos los aliados del campo. Y también nos dicen que cuando Sayrin es derrotada, los efectos de la zona desaparecen, como es obvio. Con su habilidad definitiva, lo que haremos será invocar a Elysia, lo que le otorgará inmediatamente un turno extra, y durante este turno extra lo que hará será activar todas las habilidades definitivas de los personajes que hay en campo, aparte de la habilidad definitiva de Sayrin, que no se activará. Después de utilizar la habilidad definitiva, Sayrin entrará en el estado de ondas de ensañamiento pasada y obtendrá un ataque básico mejorado. Y mientras Sayrin esté en este estado, únicamente podrá utilizar este ataque básico mejorado. Además de todo esto, también al utilizar la definitiva y entrar en este estado de ondas de ensañamiento pasada, la probabilidad crítica de Sayrin y de Elysia aumentará en un 50%. Así que ya vemos, Sayrin vamos a querer buldearla con máximo 50% de probabilidad crítica y todo lo demás a daño crítico. Y también aparte de este aumento de la probabilidad crítica, desplegaremos la zona si es que esta ya no estaba activada. Además de todo esto, también nos dice la definitiva que solo se puede utilizar una vez por combate. Esto es un poco diferente a lo que nos dice aquí, ya que no es que solo se pueda utilizar una vez por combate, sino que los efectos de esta habilidad definitiva solo pueden utilizarse una vez por combate y permanecerán durante todo el combate. Luego podremos seguir cargando la habilidad definitiva para utilizarla de nuevo y causar otros efectos, pero lo veremos más adelante con el talento. Y también nos dicen que la vida de Elysia es igual al 100% de la vida máxima de Sayrin. Esto era lo mismo con Evernight y Evie, pero al final acabó cambiando, así que esto es posible que acabe cambiando a ser un 50-70% de la vida de Sayrin, la vida máxima que tendrá Elysia. Pero bueno, hay que esperar a las futuras betas a ver si esto cambia o no. En cuanto al talento de Sayrin, tendríamos que está básicamente muy relacionado con la habilidad definitiva de esta. Y nos dice que al entrar en combate o después de que Sayrin actúa, cada aliado que tengamos en el equipo y sus memoduendes obtendrán futuro, que es una marca que se consumirá al llegar el turno de estos para otorgarle a Sayrin un punto de recuerdo. Y cuando Sayrin llega a los 24 puntos de recuerdo que requiere su definitiva, es cuando podrá utilizarla por primera vez. Y una vez hemos utilizado por primera vez la definitiva y entramos en el estado de ondas de ensoñación pasada, podremos volver a utilizar la definitiva, esta vez consiguiendo 12 puntos de recuerdo. También el talento nos dice que, al igual que con Finon pasa, podemos acumular más de 24 puntos de recuerdo. Podemos llegar a acumular hasta un máximo de 27 y también mientras Sayrin esté en el campo de batalla, aumentará el daño que infligen todos los aliados en un 20%. Esto último es de lo mejor que tiene el personaje, que simplemente por estar presente en el campo de batalla, 20% más de daño que van a hacer tus aliados. Pero habiendo visto esto, vemos que se contradice un poco con la habilidad definitiva. Y explico, lo que pasa con esto es que cuando entramos en combate y cargamos la primera habilidad definitiva, la podemos utilizar y esto causará que se active la habilidad del Memo Duende. Más adelante veremos lo que hace, que es mucho lo que hace. Y básicamente es esto, cada vez que utilizamos la definitiva es como si estuviésemos utilizando también la habilidad del Memo Duende. Así que por eso podemos seguir activando una y otra vez la habilidad definitiva después de haberla activado por primera vez, ya que no es del todo una definitiva, sino que es más bien que lo utilizamos para utilizar la habilidad del Memo Duende de Sayrin. O al menos así es como he visto yo que funciona. Habiendo visto esto, tendríamos el ataque básico mejorado de Sayrin. Ya hemos visto que esto se consigue después de haber utilizado por primera vez la habilidad definitiva. Y una vez hemos conseguido este ataque básico mejorado, solo podremos utilizar este ataque básico mejorado durante lo que reste de combate. Y este ataque básico lo que hará será ganaremos 3 puntos de recuerdo y además infligiremos daño de hielo igual al 30% de la vida máxima de Sayrin a un solo enemigo y luego infligiremos daño de hielo igual al 30% de la vida máxima de Sayrin a todos los enemigos. Y ya para terminar con lo básico de Sayrin, tendríamos
Su técnica, que lo que hace es que al utilizarla crearemos una dimensión especial que dura 30 segundos alrededor del personaje y los enemigos que estén dentro de esta dimensión especial entrarán en el estado de este momento para siempre. Además de esto, también al utilizar la técnica aumentaremos la velocidad de movimiento de los aliados que estén dentro de esta dimensión especial en un 50% mientras esta dimensión dure. Y después de entrar en combate, mientras el efecto de esta dimensión especial dura, entraremos en combate desplegando la zona de su habilidad básica directamente. Siguiéndole a esto, y antes de irnos con el talento del Memo Duende y lo que hace la habilidad de Memo Duende, tendríamos los rastros adicionales del personaje. Para empezar, tendríamos su primer rastro adicional, que nos dice que cuando el Memo Duende de un aliado es invocado, este ganará futuro, y esta marca de futuro que poseen los Memo Duendes no puede ser consumido. Después tendríamos su segundo rastro adicional, que ya nos indica que vamos a querer jugarla con herederos de Crisos y sobre todo con herederos de Crisos que sean de la vía de la reminiscencia, ya que nos dice que cuando hay uno, dos o tres herederos de Crisos o uno, dos o tres compañeros que sean de la vía de la reminiscencia, aparte de Sayrin, Sayrin ganará 2, 3 o 6 puntos de recuerdo al comenzar el combate. Y como tercer rastro adicional tendríamos el rastro adicional que nos dice lo de la velocidad de Sayrin, que ya he dicho anteriormente que era importante tenerla muy rápida. Cuando la velocidad de Sayrin es 180 o superior, incrementa el daño que causan los aliados en un 20% adicional. Así que si tenemos a Sayrin con 180 o más, tendremos 40% más de daño que estarán haciendo los aliados solo por tener a Sayrin en el campo de batalla. Además de esto, este rastro adicional también nos dice que por cada punto extra de velocidad que supere los 180, incrementará la penetración a resistencia de Sayrin y Elysia en un 2%, esto pudiéndose acumular hasta un máximo de 60 puntos de velocidad que superen los 180, así que el máximo beneficio lo estaríamos consiguiendo con 240 puntos de velocidad, que sería 120% de penetración a resistencia. Por lo general, creo yo que conseguiremos llegar bastante fácilmente a los 200 puntos de velocidad, sobre todo si tenemos el cono de luz del personaje, lo que nos daría un 40% de penetración a resistencia, que está muy bien, la verdad. Y ya con esto terminaríamos de ver lo que hace Sayrin por ella misma, y vamos ahora con lo que hace con su Memo Duende, tanto el talento del Memo Duende como la habilidad de Memo Duende. Empezamos con su talento de Memo Duende y nos dice que la velocidad de Elysia se mantiene en 0 y no aparecerá en el orden de acción. Al igual que pasaba con Ika y Hyacinth, será exactamente lo mismo. Mientras Elysia esté en el campo, se considerará que está fuera de límites, o sea que ni los aliados ni los enemigos pueden tomarla como objetivo principal de ataques o curación, escudo, bufos, ni nada. También nos dice que cuando la vida de Sayrin fluctúa, ya sea que aumente o disminuya, también lo hará la vida de Elysia en la misma cantidad. Además de esto, mientras Elysia esté en el campo de batalla, tanto su vida como la vida de Sayrin aumentarán en un 24%. Y aparte de esto, cuando invocamos a Elysia, también estaremos limpiando todos los estados de control de masas que tengan los aliados. Y esto básicamente sería el talento del Memo Duende. Y ahora vamos con lo realmente importante del personaje, que sería su habilidad de Memo Duende. Lo primero que nos dice esta habilidad, que no es nada muy relevante, es que causa daño de hielo a todos los enemigos igual al 50% de la vida máxima de Elysia. Y luego, lo importante de esta habilidad de Memo Duende es que nos aplicará un buff a un aliado designado y cuando este aliado es un heredero de Crisos, le aplicará un efecto especial, pero cuando este aliado no es heredero de Crisos, lo único que hará será incrementar el daño que causa este aliado en un 40% durante 2 turnos, que no es nada malo, teniendo en cuenta que ya teníamos otro 40% por tener a Sayrin con 180 de velocidad,
nos quedaríamos en un 80% de aumento de daño para los aliados que no sean herederos de Crisos. Pero bueno, vamos ahora con cada efecto que tiene esta habilidad de Memoduende sobre todos los herederos de Crisos. Esto también incluye al Trazacaminos y a la misma Sayrin. Empezaremos con el Trazacaminos, que lo que obtiene él es un 16% de aumento de ataque en base a la vida máxima de Elysia y un aumento del 60% de la probabilidad crítica del Trazacaminos en base a la probabilidad crítica de la misma Elysia. Estos efectos también se le aplican sobre Mem y después de que el Trazacaminos y Mem utilicen su ataque conjunto, Elysia inmediatamente ganará un turno extra y automáticamente utilizará su ataque de la habilidad de Memoduende. Siguiéndole tendríamos a Aglaea, que cuando se utiliza esta habilidad de Memoduende sobre ella, obtiene el bufo de Romántico, lo que hace que inmediatamente consiga el máximo número de acumulaciones de aumento de velocidad que pueda tener. Después de que Aglaea o el Sastre ataquen, consumen la acumulación de Romántico para recuperar 70 puntos de energía y también incrementa el daño que causan tanto Aglaea como el Sastre en un 72%, además de ignorar un 36% de la defensa de los enemigos. Esto durando hasta que Aglaea sale del estado de postura suprema. También el bufo que obtiene Trivi es bastante bueno, ignora un 12% de la defensa cuando esta causa daño, además de que cuando lanza un ataque adicional, también causará una instancia de daño adicional de la zona de Trivi. Además, causa otra instancia extra de daño adicional. En cuanto a si lo utilizamos con Mayday, hay dos posibilidades. Una, si utilizamos la habilidad de Memoduende cuando Mayday está en el estado de venganza, en cuyo caso Mayday utilizará inmediatamente Deicidio Ascenso Divino, incrementando también el daño crítico de Mayday en un 60%. Además de que este uso de Deicidio Ascenso Divino no consumirá ningún tipo de carga. Y el otro escenario es si lo utilizamos sobre Mayday cuando no tiene la venganza, en cuyo caso lo único que hará será adelantar en un 100% la acción de Mayday. Pasando ahora tendríamos el escenario en el que más uso le vamos a dar a esta habilidad de Memoduende, y es con Castoris. Lo que haremos con Castoris será que podremos acumular hasta un 200% extra de nuevo brote antes de utilizar la habilidad definitiva de Castoris, y cuando utilizamos la habilidad definitiva, lo que hará esto será que por cada 1% de nuevo brote extra que hayamos podido acumular, aumentaremos el daño que haremos cuando el dragón explote en un 0,24%. Además, esto también mejora un poco el escenario peor de Castoris, que es cuando hay pocos enemigos, ya que cuando hay 2 o menos enemigos, aumenta este multiplicador de daño en un 0,48% adicional. Y pasamos del escenario más favorable con Sayrin a un escenario que también parece muy favorable, porque es con Anaxa, y lo que nos dice es básicamente que recuperamos un punto de habilidad, la acción de Anaxa se adelanta en un 100%, el daño de habilidad de Anaxa aumenta en un 40%, su ataque en un 60%, e incrementa el número de habilidades que puede tirar Anaxa en 3. Así que podemos llegar a utilizar hasta 3 habilidades básicas de Anaxa seguidas. Eso sí, no sé si con Seridra esto podríamos conseguir que fuesen 6 ataques de la habilidad básica de Anaxa, o si como mucho pueden llegar a ser 5. Con el paso de los días supongo que irán saliendo gameplays de Anaxa, Sayrin y Seridra y ya se podrá tener en claro esto. Luego tendríamos otro personaje que aprovechará mucho el bufo de Sayrin, que sería Hyacinth, ya que estará en el mismo equipo con Castoris, así que lo va a aprovechar casi siempre. Lo que obtendrá Hyacinth con este bufo serán 2 acumulaciones de un poema acerca del cielo, y cuando Hyacinth usa una de estas acumulaciones recupera 24 puntos de energía. Además, mientras Hyacinth tiene estas acumulaciones y proporciona curación al equipo, adicionalmente incrementa el valor de sanación de la habilidad de Memoduende de Ika en un 72%. Y luego tendríamos que la manera de utilizar estas acumulaciones de un poema acerca del cielo es utilizando Hyacinth, ya sea la habilidad básica o la definitiva. Pasamos de personajes que hasta ahora hemos visto que utilizan muy bien a Sayrin a un personaje que no llegará a aprovecharla tanto. En este caso se trata de Cypher, ya que es un personaje que no se usa demasiado actualmente,
tiene su nicho donde se puede utilizar. Se puede utilizar también en casi cualquier equipo, pero siempre hay mejores opciones. Y lo que estaría obteniendo esta, con esta habilidad de Memo Duende de Siren, es un aumento del daño del 36% y ignorar defensa del 20% en el patrón y 12% a los otros enemigos que no sean el patrón. Y pasamos del bufo de Cypher, que no es para tanto, a el mejor bufo de todos, que sería con Finon. Y lo que estaría obteniendo Finon sería el estado de ignición eterna, y mientras está él en este estado, aumenta su probabilidad crítica en un 16%, y cuando se agotan los 8 turnos extra que tiene Kaslana, la transformación no termina, sino que todos los turnos se reinician. Pero con un pequeño contra, y es que cada vez que toma acción en uno de estos nuevos 8 turnos, irá perdiendo un 15% de la vida cada vez que ataque. Pero adicionalmente también infligirá 5 instancias de daño adicional cada vez que ataque y un daño de fuego igual al 30% del ataque de Kaslana a un enemigo. En cuanto a High Sirens, tengo una pequeña duda y es: ¿qué personaje de su equipo quitas para meter a Siren? Yo diría que a Black Swan seguramente, porque Kafka es inamovible y Jojo casi que también. Así que lo más probable es que quitemos a Black Swan para meter a Siren, pero no creo que sea mejor llevar a Siren que a Black Swan, la verdad. Y lo que estaría obteniendo High Silence sería un estado llamado calor fluyente y tras usar un ataque consume este calor fluyente y regenera 60 puntos de energía. En este combate también aumentará el daño que inflige High Silence en un 100% y después de que ésta utilice ya sea su ataque básico o su habilidad básica para atacar a un enemigo, hace que el daño de los dots que tenga actualmente ese enemigo explote inmediatamente, causando, si hemos utilizado el ataque básico, un 60% del daño original de los dots, o si hemos utilizado la habilidad básica, un 80%. Con Seridra pasa lo mismo que con Cypher, no me parece tan buena la mejora que le da Siren, y lo único que le da es un aumento de daño crítico del 30% al personaje con mérito militar, y que después de que Seridra utilice el golpe de mano, recuperará un punto de carga. No me parece tampoco tan bueno, la verdad. Ya vamos llegando al final de los buffos que da Siren con esta habilidad de Memo Duende y nos toca ahora ir con Evernight, que lo que estará obteniendo es un incremento del daño infligido por Eevee al utilizar el DDD, o sea, cuando explota, en un 48% de aumento. Es un aumento bastante considerable. Además, después de que Evernight utilice ya sea una habilidad básica o una habilidad definitiva, adicionalmente ganará un punto de memoria. Como penúltimo personaje tendríamos a Dangen Permansor Terrae, o más bien a su dragón, ya que es este el que obtiene la mayoría de los efectos de esta habilidad de Memo Duende de Siren. Y nos dice que cuando esta habilidad es utilizada sobre Dangen, el compañero de vínculo aumenta el daño que inflige en un 16% durante 2 turnos, además de que los siguientes 3 ataques del dragón infligirán adicionalmente un daño del mismo tipo que el compañero de vínculo, igual al 80% del efecto de escudo que tenga ese compañero de vínculo. También cuando se utiliza esta habilidad sobre Dangen, adelantamos la acción del dragón en un 100% y este dragón que actuará inmediatamente tendrá los mismos efectos que tiene cuando Dangen utiliza la habilidad definitiva, tanto si hemos utilizado la habilidad definitiva como si no. Además, cuando este dragón ataca, también estará proporcionando un 150% más de escudo de lo normal. Y ya como último personaje tendríamos el efecto que obtiene la misma Siren, o en este caso Elysia, cuando esta habilidad es utilizada. Y nos dice que cuando Siren ha obtenido puntos de recuerdo de cada aliado diferente del equipo, cuando Elysia utiliza la habilidad de Memo Duende para atacar, adicionalmente causará una instancia de daño de hielo igual al 50% de la vida máxima de Elysia a un enemigo aleatorio. Y ya con esto habríamos visto los beneficios que obtienen todos los herederos de Crisos de esta habilidad de Memo Duende. Como podemos ver, hay personajes que se vuelven mega rotos con Siren en el equipo, como serían Castoris, Evernight y Finon. Y hay personajes que no se benefician tanto, como serían Cypher, Seridra,
y High Silence. Pero bueno, hemos visto ya mucho del kit del personaje y ya solo nos faltaría por ver los eidolones de este y su cono de luz. Vamos con los eidolones, que son bastante buenos. Por no decir que puede que sean de los mejores eidolones que hemos tenido en Amphorius. Y vamos con su E1. Lo que nos dice es que después de utilizar la habilidad definitiva o cuando Elicia es invocada, Elicia gana un punto de historia. Cuando tenemos 3 puntos de historia, Elicia los consume todos para inmediatamente tener un turno extra y automáticamente utilizar la habilidad de ataque de su habilidad de Memo Duende, además de ganar 3 puntos de recuerdo. Además, también aumenta la cantidad de rebotes que tiene la habilidad de Memo Duendes que acabamos de ver, la mejora sobre la misma Elicia en 12, así que causaremos bastante más daño. Pasamos con su E2 y lo que nos dice es que al entrar en combate inmediatamente cargamos la habilidad definitiva de Sairin a la mitad. Conseguimos inmediatamente 12 puntos de recuerdo. Además, también nos dice que por cada aliado del equipo que obtiene el bufo de la habilidad de Memo Duendes de Elicia, el multiplicador del daño verdadero de los aliados aumenta en un 5%, pudiendo este aumentar hasta un 20%. Así que con esta E2 no solo tendríamos la mitad de la definitiva cargada cuando entramos en combate, sino que podríamos llegar a tener un 40% de daño verdadero sobre nuestros aliados. La verdad, muy top. Con la E4 tenemos que no es tan buena, la verdad. Lo que hace es que cada vez que Elicia utiliza la habilidad de ataque de su habilidad de Memo Duendes, el multiplicador de daño de la habilidad de Memo Duende cuando se bufa a ella misma incrementa en un 5% durante esta batalla. Está bien, sin más, la verdad. Y ya por último tendríamos la E6, que está bastante rota, la verdad. Y nos dice que cuando Sairin utiliza su habilidad definitiva por primera vez, la acción de todos los aliados se adelanta en un 100%. Rotísimo, la verdad, es tener una acción adicional con los aliados, que es impresionante. Además, cada vez que Elicia activa la E1 y utiliza la habilidad de Memo Duendes para atacar, según la cantidad de veces que se haya activado esta E1, primero un efecto y después otro efecto. El primer efecto que obtendremos al activarse la E1 por primera vez será un incremento de la penetración a resistencia de todos los tipos, de todos los aliados, en un 12%. Y a partir de la segunda vez, cada vez que se active la E1, adelantaremos la acción de todos los aliados en un 20%. Y ya con esto habríamos visto todo acerca del kit de Sairin. Ahora solo nos faltaría por ver el cono de luz de esta. Como podemos ver, es un personaje extremadamente roto, que a mi parecer seguramente acabarán nerfeando con el paso de las betas, pero no creo que se atrevan a nerfearla demasiado. Y ya por último tendríamos su cono de luz, que la verdad es precioso. Las estadísticas que nos estará aportando este cono de luz serán 1270 de vida, 476 de ataque y 463 de defensa. Está bastante bien. Y lo que hace este cono es que aumenta la velocidad del portador en un 18% y cuando el Memo Duende del portador utiliza la habilidad de Memo Duende en un aliado, obtiene el estado de en blanco, lo que hace que el daño que reciben los enemigos aumente en un 10%. Además, cuando el Memo Duende del portador utiliza su habilidad de Memo Duende para atacar a los enemigos, gana el estado de verso, lo que aumenta el daño crítico de los aliados en un 16%. Pero esto no es todo, ya que cuando el Memo Duende del portador tiene ambos estados a la vez, tanto el estado de en blanco como verso, incrementa el efecto de ambos estados en un 120%. Un cono de luz que está bastante roto, la verdad. Y nada más, ya con esto habríamos visto todo lo que hay acerca de el personaje de Sairin. La verdad, un personaje extremadamente roto. En un principio se decía que iba a ser un personaje que sería support global, pero al final ha acabado siendo, como decían otros leaks, de que iba a ser un personaje más dedicado a jugarla con personajes herederos de Chrysos o personajes de la reminiscencia.
que no es nada malo, ya que los herederos de Crisos, entre ellos tienen muchas sinergias muy buenas, como Fainon con Seridra, Anaxa con Seridra, Castoris con Hyacinth y Evernight, y no creo que haya mucho más que decir del personaje. Un personaje muy roto, que viene para ser de los mejores supports durante un tiempo, el tiempo que duren los herederos de Crisos en el meta, y poco más. El segundo personaje que tendríamos con una pasiva global, en este caso su pasiva global no es tan buena como la de Castoris, sino que es esta pasiva global lo que nos permite tener estos diferentes buffos sobre los diferentes herederos de Crisos, así que muy bien, no han hecho que sea una pasiva global que rompa el juego ni nada por el estilo. Y nada, hasta aquí llegaría la Siren de la V1. Para la semana que viene ya tendremos la V2, a ver si hay cambios en el personaje. Lo más probable es que no haya cambios, pero no se puede asegurar, ya que Siren es un personaje que va a vender muchísimo y a mi parecer van a estar haciéndole ajustes, aunque sean pequeños, en cada beta para que el personaje salga lo más perfecto posible. Hasta aquí estaría llegando este vídeo y nos estaremos viendo en el próximo.